A todos nos han contado alguna vez que la Argentina fue considerada como un país rico, destinada a ser una potencia mundial en el concierto de las naciones del mundo. Un país que se jactaba de ser una nación próspera, que a finales del siglo XIX y principios del XX tenía uno de los PBI per cápita más altos del mundo, y era capaz de competir con el mismísimo Estados Unidos. Muchos recuerdan esta etapa de la Argentina como la época dorada, en la cual el liberalismo económico permitió que nuestro país floreciera, hasta la llegada del peronismo, el cual, para esta corriente de pensamiento, es el responsable de la debacle argentina, con su proteccionismo económico e intervencionismo estatal. El ideario argentino, que se piensa a sí mismo como un país capaz de ser potencia mundial, construida por los inmigrantes europeos y rico en recursos naturales, es una idea que se mantiene hasta la actualidad. No obstante, la relevancia que estos hechos tienen en la realidad se alejan a la hora de comprender las razones de por qué no fuimos una potencia mundial. Pero, ¿se puede considerar a un país potencia cuando éramos un país periférico con un modelo exportador primario anclado en un sistema internacional diseñado por el Reino Unido bajo la concepción de la División Internacional del Trabajo? En el video de hoy analizaremos si la Argentina realmente era una potencia mundial a finales del siglo XIX y principios del XX y cuáles fueron los determinantes que le impidieron convertirse en los Estados Unidos del Sur, como se suele decir de manera equivocada. Esta construcción épica del pasado no comenzó ahora, sino que tiene su correlato en las ideas de los líderes argentinos políticos del siglo XIX, quienes se propusieron construir un país blanco y civilizado similar a los países desarrollados europeos. Por ejemplo, Juan Bautista Alberdi, artífice de la Constitución Liberal de 1853, creía que la cultura nacional e hispánica era tradicionalmente anticapitalista y caudillista, y la solución consistía en atraer la inmigración de países como Inglaterra y Estados Unidos, con su cultura basada en la defensa del libre comercio y la modernización capitalista. El increíble progreso económico que el país experimentó en estos años, debido a la productividad de sus tierras y a la enorme demanda de materia prima principalmente del Reino Unido, ayudó a consolidar el ideario de un país casi europeo, defendido fuertemente también por la obra de Sarmiento. Es posible distinguir ciertos factores que diferenciaron a la Argentina de países que lograron consolidarse como potencias mundiales. Por ejemplo, mientras Estados Unidos, mediante su ley de tierras, distribuyó más equitativamente la propiedad, creando numerosos granjeros propietarios, las autoridades argentinas promovieron los latifundios, extensas masas de tierra en manos de pocos terratenientes, impulsados aún más luego de la mal llamada conquista del desierto. Esto hizo que, mientras Estados Unidos poseía muchos propietarios que producían distintos productos y además buscaban mejorar sus capacidades de producción porque sus tierras eran limitadas, en este marco, Australia y Canadá también llevaron a cabo leyes de tierras similares. En nuestro país, una élite terrateniente no se gastaba en buscar nuevas formas de cultivo y producción, ya que poseía un sinfín de tierras que les brindaba ganancias extraordinarias. El mismo Sarmiento notó esta diferencia y dijo que el sistema norteamericano de distribución de tierras era mejor, pero él mismo pertenecía al partido y movimiento político de los terratenientes, por lo que estas ideas suyas nunca prosperaron. Otra diferencia interesante con los Estados Unidos y otras potencias del momento fue el proteccionismo económico. Estados Unidos tuvo entre 1861 y 1865 una guerra civil entre los estados del norte y del sur, en la cual los estados norteños no solo pretendían abolir la esclavitud en todo el territorio, sino también imponer un sistema proteccionista que protegiera su industria y que permitiera que sus productos industriales pudieran competir contra los productos manufacturados británicos, aumentando mediante aranceles el precio de los productos ingleses y permitiendo que las nacientes industrias norteamericanas pudieran vender sus productos y estar protegidos de los baratos y mejores productos ingleses. Al ganar la guerra civil el norte, este sistema proteccionista se extendió por todo el país y Estados Unidos logró crear una industria la cual aumentó las ganancias del país y le brindó independencia económica de Inglaterra. En cambio, los gobiernos del orden conservador argentino impusieron una política de libre mercado, manteniendo al país en un modelo agroexportador que, a pesar del increíble crecimiento económico de la época, de la mano de la Segunda Revolución Industrial, de la gran demanda europea de alimentos, la inmigración y la increíble productividad del suelo pampeano, se vio dependiente de las inversiones británicas y de las variaciones de los precios internacionales de las materias primas. En estos años, la Argentina estuvo siempre en el top de países en cuanto al PBI per cápita. Sin embargo, la dependencia de los precios y la demanda internacional de materias primas obligó al país a tener que endeudarse, debido a la insostenibilidad del sistema agroexportador. Cuando utilizan la variable del PBI para demostrar que éramos una potencia mundial, toman como referencia una base de datos ampliamente usada por los economistas historiadores a nivel mundial, que se llama la Madison Project Database,
Sin embargo, las series de ingresos per cápita no fueron confiables hasta 1935, que es cuando la Argentina comenzó a disponer de series oficiales del PBI. Los datos previos a 1900 son muy precarios y se basan en supuestos muy discutibles, por lo que se debe tener mucho cuidado cuando se utilizan estos datos para sustentar la idea de que éramos una potencia mundial. La dependencia a la deuda y a las inversiones extranjeras hacía sufrir a la Argentina en las sucesivas crisis internacionales de la época, como la crisis de Baring Brothers, las crisis de 1913, la Primera Guerra Mundial y el crack del 29. El desarrollo industrial, pilar importante para ser considerada una potencia, era incipiente comparado con las verdaderas potencias del momento como los países de Europa, Estados Unidos, Japón y también si lo comparamos con países más similares como Australia y Canadá. Todas las potencias eran industriales y competían económica y militarmente, en una carrera que terminaría explotando en la Primera Guerra Mundial, mientras que los países periféricos eran condenados a la dependencia económica. Sin embargo, Argentina había comenzado a desarrollar una industria local. Para 1920, la industria representaba el 20% del PBI, pero esta industria tenía poco valor agregado y en su mayoría estaba ligada a la exportación primaria. Entre ellas se destacaba el tasajo en la producción ganadera, la harina exportada a Brasil y además la lana de oveja y el tanino extraído de la actividad forestal. Todos los bienes manufacturados de mayor valor agregado eran importados en la Argentina, como los productos textiles. También se desarrolló en esos años un sistema de aranceles que lamentablemente no tenía el objetivo de promover la industria, sino que era con fines recaudatorios, ya que ni la élite terrateniente ni la clase política creían firmemente en la industrialización del país. Además, el PBI per cápita no reflejaba fielmente cómo la población argentina vivía realmente. En 1904, el ingeniero agrónomo, abogado y médico Vialet Macé redacta un informe por pedido del presidente Roca sobre las condiciones de trabajo de los obreros del país. Sus conclusiones son desastrosas, evidenciando con rigurosidad la exclusión en la que se encontraba la mayor parte de la población. Las enormes ganancias de la pampa húmeda no se distribuían en la población, sino que se mantenía la riqueza en unas pocas familias. La exclusión que sufría la mayoría se reflejaba en la ebullición social que había a finales y a comienzos del siglo, lo cual fue reprimida por las fuerzas del orden público. La Belle Époque argentina entonces solo fue bella para algunos, ya que la mayor parte vivía en conventillos hacinados, sumado a la falta de distribución de la renta y los sueldos miserables. La estructura de clases en la Argentina de 1914 puede visualizarse a través de 4 categorías. La clase alta o aristocracia, que representaba el 1% de la población, la clase media alta, que representaba solo el 8%, la clase media baja, que representaba el 24% de la población, y por último la clase baja, que era un 67%. En cuanto a otro emblema de la Argentina liberal, recordemos la alusión que suele hacerse a la construcción del sistema ferroviario. El capital inglés promovió la creación de vías férreas que se encargaron de llevar la producción pampeana hasta el puerto, convirtiendo al sistema ferroviario en un símbolo de progreso. Las ventajas que generan la construcción de un sistema de trenes para cualquier país tuvo sin dudas un doble efecto. Si bien permitió que la Argentina creciera a tasas muy altas debido a la capacidad de llevar la materia prima de los campos fértiles hasta el puerto para su exportación, también limitó a largo plazo el desarrollo de la industria. Al estar en las manos de los ingleses, los trenes promovieron el transporte de materia primas, pero cobraban aranceles muy altos para transportar productos elaborados del interior, es decir, productos que pudieran competir contra los fabricados en Inglaterra, lo que hizo imposible a los productores locales transportar sus productos en los trenes sin que se les cobrara un arancel demasiado alto para su comercialización, condicionando el desarrollo industrial del país. Este conjunto de factores demuestran que el país europeo de América Latina, con un PBI per cápita envidiable para algunos países considerados potencias en aquel momento, poseía en su interior no solamente una situación de extrema desigualdad social, sino que presentaba sus propios límites. Mientras la potente industria norteamericana comenzaba a pelear su papel en el escenario internacional, la industria argentina comenzó a crecer durante la Primera Guerra Mundial y luego en los años 30, aunque todavía de una manera muy incipiente, con poca o nula promoción por parte del Estado, y solo en el marco de sustituir importaciones para enfrentar el contexto adverso que vivía el mundo. Como vemos, el modelo liberal, sin dudas impulsado por algunas medidas concretas y por la increíble potencialidad de los campos argentinos, se chocó con sus propios límites. Otro dato interesante fue lo que ocurrió al instaurarse el voto masculino universal en el país. Tras decretar elecciones libres, el Partido Conservador, que había gobernado el país desde la conformación del Estado-Nación en
en 1880, a través del fraude, nunca pudo volver a ganar el poder de manera democrática. Esto demuestra el descontento de las masas argentinas con la clase política de aquel momento. Como vemos, las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX representaron para la Argentina una época de fuerte crecimiento económico, impulsado por la increíble productividad de los suelos argentinos y por su papel en la división internacional del trabajo. Sin embargo, este increíble crecimiento económico poseía en la otra cara una extrema desigualdad económica dentro de su población y una dependencia fuerte a las potencias reales de aquel momento. Por esta razón, el ideario argentino de potencia mundial de finales del siglo XIX se mantiene aún en la población actual. Este relato se refuerza debido a la imposibilidad que ha experimentado el país hasta la actualidad para lograr consolidarse como una nación próspera y una potencia mundial. En todo caso, cabe preguntarnos cuál es el verdadero camino al desarrollo a partir de las experiencias empíricas a nivel internacional y dejar de atesorar un pasado que sin dudas no fue como la mayoría piensa. Gracias por ver el video hasta el final, decinos qué pensás de este tema publicándolo en los comentarios.